Hermanos, buenos días. Dios les bendiga. Pues tengo la oportunidad de estar aquí nuevamente parado con ustedes. Espero que las tablitas aguanten porque se están moviendo. Darle la gloria a Dios por la oportunidad que nos da de estar aquí esta mañana y poder abrir su palabra de una manera libre, ¿no? Y con su ayuda poder compartir estas verdades que vienen en estos 5 versículos. Esperemos con la ayuda de Dios poder tratar de abarcarlos todos. Parece una lectura sencilla, pero es demasiado profundo lo que se nos dice en estos primeros 5 versículos. Y de hecho no vamos a ahondar mucho en el 5, porque más adelante vamos a agarrar todo el tema del Espíritu Santo de manera completa con la ayuda del Señor. Quiero darle gracias a Dios esta mañana por el ministerio de Escuela Dominical de Niños, por todo el amor que muestran para con nuestros hijos. La manera tan fiel que mis hermanos, los maestros, se preparan para mostrar su palabra, ¿no? Palabra que es usada como apoyo, ¿no? La responsabilidad que tenemos como padres, nosotros, de llevarlos al Evangelio. Muchas gracias, hermano Maga Karina, y extiendan el agradecimiento a los hermanos. Vamos a recordar un poco de lo que vimos la semana pasada, así de manera rápida, ¿no? Recordar que Hechos, antes de orar, ¿no? Hechos fue escrito hace 1961 años, se escribió en el año 62, 63, después de Cristo, fue escrito en Roma, ¿no? Tenemos un periodo de 30 años en la escritura del libro de los Hechos. Queda claro y manifiesto que es escrito por Lucas, el médico amado. Lucas es el único autor gentil, no judío, de la Biblia, ¿no? Digo, Hebreos no tiene autor, pero está claro que es judío. Lucas es de la ciudad de Antioquía, lo que hoy conocemos como Turquía. Todas esas novelas que están de moda, ahí era Antioquía. Lucas estuvo presente con Pablo en el segundo y tercer viaje misionero, en el viaje todo pagado a Roma, con Pablo en la cárcel. El libro está destinado pues a Teófilo, ¿no? Un amante de Dios significa su nombre, está destinado para nosotros, hermano, también. Al igual que el Evangelio de Lucas, una persona importante en el gobierno romano, decíamos la semana pasada. Y el versículo clave del libro de Hechos, pues describe las divisiones y de la estructura del libro, sentido y su mensaje principal, ¿no? Que es Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hermano, si eres un creyente literal, nunca vas a poder cumplir esto más que en lo último de la tierra, ¿no? Pero ubica tu Jerusalén, ubica tu Judea y tu Samaria, ¿no? Donde tú vives. La palabra testigos, decíamos que significa martus, bueno, es del griego martus, que significa mártir. O sea, podemos decir que esta frase, ¿no? Y me seréis mártires, ¿no? Y los apóstoles, pues en verdad lo fueron, ¿no? Murieron como mártires, ¿no? Esteban, el diácono, ¿no? Como mártir, el primer mártir. Jacobo, también atravesado por una espada, una proclamación del Evangelio dentro de los primeros años de la iglesia, muy temprano. Los que oyeron estas palabras, hermanos, alcanzaron el mundo conocido de esa época. Dice la tradición que la mayor parte de ellos murieron como mártires en países lejanos. La literatura de Hechos es como tipo geográfico, una narrativa histórica tipo geográfico, porque habla mucho de lugares, ¿no? 32 regiones, 58 ciudades, 12 islas, 4 mares, un río, 2 montes, 3 templos, 11 sinagogas, un teatro, 2 cárceles y 13 casas. Habla mucho del Espíritu Santo. 53 veces el Espíritu Santo diciendo qué hacer, cómo hacerlo y cuándo hacerlo. 68 veces habla de las multitudes y cantidades de personas salvas. El día de Pentecostés fue en el año 30 después de Cristo, 50 días después de la crucifixión de Jesús.
La fiesta de Pentecostés se llama la fiesta de las primicias y conmemora pues la promulgación de la ley, ¿no? El tema de los mensajes de los apóstoles es la resurrección de los muertos, y vemos en Hechos un avivamiento desde el principio hasta el fin. Hechos tiene características, pues tiene muchos detalles históricos fieles, una excelencia literaria. Es un libro muy dramático, ¿no? En todos los discursos Lucas enfatiza mucho lo dramático, ¿no? Con la intención de, se podría decir hasta que modifica un poco, ¿no? No la intención ni el mensaje, sino la forma de cómo lo escribe. Pero también es objetivo, es cuidadoso. Lucas no le resta calor a la fidelidad de su relato y siempre escribe con objetividad. Recordar que estos libros que hoy tenemos aquí, en un solo libro, son inspirados por el Espíritu Santo. Entonces Lucas, inspirado por el Espíritu Santo, nos muestra esta maravillosa obra, la continuación del Evangelio de Cristo. Continúa con el relato y con la intención de cómo la primera iglesia fue fundada, sostenida y cumpliendo el propósito que el Señor nos dejó en los evangelios de cumplir la gran comisión, hecho que hasta el día de hoy se sigue manifestando. En la mañana no quise interrumpir a mi hermano Emilio en el testimonio que estaba dando, pero sin duda es el Espíritu Santo obrando en la vida del hombre. No le restemos, hermanos, al Espíritu Santo su lugar. Y hoy vamos a hablar solamente un poco de esto. Entonces, hermanos, con esta introducción, recordando un poco de lo que vimos la semana pasada, acompáñenme a orar. Pues iniciamos con cómo es que la iglesia del Señor Jesús, o la iglesia por la que Cristo dio su vida, ha llegado viva hasta el día de hoy. Así que empecemos y acompáñenme a orar. Bendito Dios, Padre eterno, te damos muchas gracias por tu amor, por tu misericordia, por todo lo que tú tienes, Señor, para nosotros. Mereciendo, Señor, el oprobio y el sufrimiento, Señor, que tuviste en la cruz para nuestras vidas, Dios, tomaste nuestro lugar, Señor. Y gracias, Padre, por estar y permanecer y estar preparando lugar para nosotros en la presencia de tu Padre. Gracias, Señor, porque podemos estar tranquilos, podemos estar seguros, podemos estar firmes, porque todo esto lo has hecho tú, Señor. Un Dios majestuoso, fiel, sobre todo fiel, paciente para con nosotros, Señor. Te alabamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El versículo 1 dice de esta manera, ¿no? En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Vemos en Lucas capítulo 1, versículo 1 a 4, una introducción similar. Y vamos a ir ahí a las Escrituras. Acompáñenme a Lucas 1, versículo 1 al 4. Dice la palabra del Señor en Lucas: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre vosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas de las cuales has sido instruido. Vemos en este primer tratado, ¿no?, cómo se dirige a Teófilo, y en el segundo cómo se dirige a Teófilo con un poco más de confianza. Probablemente habrá en este periodo de tiempo ya este Teófilo, convencido por el Señor y por su palabra, caminar en el cristianismo, y de ser un excelentísimo pasó a ser Teófilo. Alguien de suma confianza, pero del cual Lucas está muy agradecido y por alguna razón dedica estas dos obras a esta persona, ¿no? Ya hemos mencionado que la información sobre esta persona pues es nula, y pues por el término excelentísimo sabemos que tenía algo de rango en Roma, donde se escribieron estas obras. Se cree que era el patrocinador de Lucas, lo mencioné la semana pasada, y pues apoyó, ¿no?, para escribir ambas obras, es lo que se cree. Al mismo tiempo era un creyente y discípulo de Lucas. Vean cómo dice el versículo 4 de Lucas:
para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. No solamente tenía la manera de apoyar, sino estaba interesado en conocer estas verdades, y Lucas se las dirige a él. Como lo dije en la introducción también, Lucas es de origen gentil, nacido en Antioquía, médico e investigador en todo lo que concierne al ministerio de Jesús. El único no judío que tiene parte en las Sagradas Escrituras, y por partida doble, hermanos. Dirigente, escribe su versión del Evangelio, inspirado por el Espíritu Santo. Escribió por orden de los sucesos, explicando bien y de manera verdad sobre Jesucristo. El orden con el cual él diligentemente investigó. Habla de Cristo desde su nacimiento hasta su ascensión al cielo. De hecho, desde un poco antes, con la concepción de Juan el Bautista, en la persona de Elizabeth y Zacarías y sus padres. No solamente habla de Cristo, sino habla también de dónde proviene el nacimiento de este profeta, ¿no?, usado por el Señor, Juan el Bautista. Enseñanza, ¿no?, conocimiento rico que hoy podemos tener en nuestras Biblias. Vemos en Hechos, hermanos, que el libro de Hechos funge como una unión entre los evangelios del Señor Jesús y las epístolas o la carta a las iglesias o cartas personales. Hechos nos ayuda a entender el contexto de estas cartas, donde vemos a Pablo con 13 de estas. Y como veíamos también la semana pasada, leer el último capítulo de Lucas para saber que este libro de Hechos es la continuidad del relato de Lucas de los evangelios, ahora con un Cristo ascendido a los cielos en la presencia de Dios y la iniciante iglesia movida por el poder del Espíritu Santo. Recordar en los evangelios que Jesús inicia su ministerio en el poder del Espíritu Santo, presentando el reino de Dios con autoridad y poder al hacer prodigios y milagros que solamente Dios podría hacer. El propósito fundamental de los evangelios, hermanos, es presentarnos la base de toda nuestra fe, Jesucristo. Lucas sostiene que estaba escribiendo una historia real y que los hechos que describen ambas obras han sido vistos y oídos por testigos presenciales. Hablando aquí de los apóstoles. Muchas veces se dirige a él como la Escritura como discípulos, y a veces pensamos que estaba solamente, cuando dice discípulos, imaginamos 12, ¿no? Hay que recordar en la primera conversión en Hechos, ¿cuántos estaban reunidos? 120, 12 tenían el nombramiento de apóstoles, pero había más personas presentes, y no pensemos que solamente el evangelio estaba cerrado a un pequeño grupo de personas. Hay muchas cosas que tenemos que aprender en Hechos y en su momento van a tocarse en cuanto al apostolado. Matías como el apóstol número 12 y Pablo como el apóstol número 13 a los gentiles. ¿Y qué de Bernabé? ¿Es apóstol? ¿Qué de Santiago? ¿Saben quién es Santiago? ¿Cómo se presenta? Como apóstol del Señor Jesucristo, hermano de Jesucristo. No fue nombrado en los evangelios como apóstol. Y todo este tipo de cosas en su momento vamos a verlas y vamos a estudiarlas y vamos a hablar quién y cómo es que se escogieron o se nombraban los apóstoles. Lo que sí debemos de aclarar hoy en día no hay más apóstoles. Hoy en día, por más santas las personas o por más grande que sea la obra, la elocuencia, cómo pueden hablar las escrituras o la doctrina, si es que es bíblica, no pueden nombrarse apóstoles. Pero eso lo veremos en el caminar de este libro. Entonces estamos escribiendo una historia real. Lucas escribiendo una historia real en los hechos que describe ambas obras que fueron vistas por estos testigos presenciales. Y vamos a uno de ellos, el discípulo amado en 1 de Juan 1, del 1 al 4. 1 de Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 4. Vean lo que dice este discípulo amado, ¿no? Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocando al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros,
y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Un testigo ocular de todo el ministerio de Jesús. Recordar que Juan y Andrés eran testigos, eran seguidores de Juan el Bautista. Y Juan el Bautista los dirige a Cristo. Y acompañaron a Jesús desde el principio. Juan, hermano de Jacobo, primer mártir, que murió atravesado por espada. El primer Santiago, que es una transliteración de su nombre, Jacob, Santiago, de ahí viene el nombre. Este ha muerto. Por eso le decía, ¿quién escribió el libro de Santiago? Se autonombra apóstol, pero también se nombra hermano de nuestro Señor Jesucristo. Ahora veamos lo que el apóstol Pedro enseña en la casa de Cornelio. Esto es en Hechos 10, 36, 43. Un testigo también ocular de todo esto, ¿no? Un apóstol especial en importancia, parte del círculo íntimo de nuestro Señor, que no le importó negarlo por salvar su vida. Mas sin embargo el Señor le restauró, poniéndole, ¿no?, como columna y baluarte de la iglesia, al igual que los demás apóstoles. Así lo describe Pablo. Dios, dice la palabra del Señor en Hechos 10:36, Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos, y vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano. A nosotros que comimos y bebimos con él después de que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas de que todos los que en él creyeren recibirán el perdón de pecados por su nombre. Aquí, de esta manera, Pedro comparte en la casa de Cornelio. Y vinieron, creyeron, y habitó el Espíritu Santo en los gentiles. Pedro, el judío, ¿no? Esta es una predicación, hermanos, del Evangelio. Es importante este punto. ¿Qué Evangelio presentamos nosotros a las personas que conocemos? ¿Cómo los apóstoles lo presentaban? Con la única intención de ver si Cristo ocupa el lugar que le corresponde, hermanos. O sea, debemos comparar nuestra manera o el conocimiento que nosotros tenemos del Evangelio con ese tipo de testimonios y ver si Cristo ocupa el lugar que le corresponde. ¿Estamos predicando a Cristo, hermanos? Entonces vemos que en Hechos se sigue el mismo mensaje de los Evangelios, lo que Cristo había hecho y enseñado, como dice el versículo 1. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Tanto los Evangelios como en Hechos se mantiene este mensaje como el centro. El centro del mensaje es Cristo, hermanos, y solo Cristo. ¿Qué cosas hacía el Señor? Seguramente te acuerdas de los milagros de Jesús. ¿Qué es un milagro, hermanos? Un milagro es algo que está fuera del orden establecido en la naturaleza, por así decirlo. ¿Cuántas personas has visto tú ascender al cielo? ¿Cuántos hombres o mujeres has visto volar? ¿Cuántos hombres y mujeres has visto caminar por el agua? ¿A cuántas personas has visto dar la vista, restaurar manos secas, quitar la lepra, resucitar muertos? Y mira que a mí me han invitado a ese tipo de actos. Vamos al estadio, va a venir el profeta del Señor, el ungido de Dios. Va a haber una explosión de milagros maravillosos.
Sí, ¿cómo se pone? Tremendo se pone, hermano. Hasta muertos van a resucitar. Lo que voy a andar yendo me dio miedo. Y le hice una pregunta a este hermano, ¿no? ¿Y los muertos que van a resucitar son creyentes o incrédulos? Digo, porque si es creyente te va a reclamar. Un milagro, hermano, es imposible demostrarlo con la ciencia, porque si se podía demostrar, no sería milagro. Entonces, ¿qué hacemos con los milagros? Los milagros muchas veces no se aceptan hoy en día, ¿no? Porque chocan con nuestra mentalidad, ¿no?, contemporánea. La única forma que tenemos de saber si todo esto realmente ocurrió es por medio del testimonio de aquellos que lo vieron cuando ocurrió. Y esto es lo que Lucas nos está diciendo, que la evidencia en ese sentido era tan abundante y fiable que lo más sensato era creer en ellas. ¿Se acuerdan de Lázaro? ¿Cuántos días tenía de muerto? Estaba enterito, muy agradable. Abran el sepulcro. No, Jesús, hiede ya. Y el Señor hace este maravilloso milagro con un propósito, ¿no? Mostrarse a Él como Dios y mostrar su poder y la glorificación del Padre, ¿no? Y la comunión en ese momento al Padre en su oración. Yo sé que siempre me escuchas, dice el Señor en este pasaje. Entonces, hermanos, eso es lo que hacía Jesús. Andaba caminando por Galilea, por Judea, compartiendo el Evangelio y haciendo señales y prodigios, milagros, solamente cosas que Dios podría hacer. Esto lo dijo Nicodemo en Juan 3, ¿no? Sabemos que vienes de Dios, porque las cosas que tú haces no fueran posibles si tú no fueras enviado de Dios. Un conocedor, parte del Sanedrín, de noche, temiendo al hombre, viene a buscar a Jesús, ¿no? Y Jesús lo confronta y le dice: necesitas nacer de nuevo. Todos los que hemos creído al Señor hemos nacido de nuevo. Y si no has creído, tú que nos acompañas hoy esta mañana, necesitas nacer de nuevo. Eso es lo que hacía Jesús. Jesús comenzó, vamos a hablar de estas cosas en Hechos, de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. ¿Y qué enseñaba? ¿Cuál era el centro de la enseñanza de Jesucristo? Lucas nos muestra a Jesús enseñando por medio de poesías, por medio de proverbios, exageraciones, parábolas y muchas otras, hermanos. Incluso hasta enojo, ¿no? Santo. Mostrándonos su celo. Solamente Él puede hacer eso. Yo no me puedo enojar santamente. En juegos de palabras, preparen su dedo y vamos a la escritura. Empieza en Mateo 23, 24. Si no quieres ir, puedes anotar la cita y leerla luego, ¿no? El Señor les dice: guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Símiles en Lucas 17, 6. Entonces el Señor le dijo: si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro: desarrágate y plántate en el mar, y este os obedecería. Las metáforas en Mateo 5, ¿no?, 13. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal de la tierra se desvaneciere, ¿cómo será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Enigmas, hermanos. Marcos 14, 58. Nosotros le hemos oído decir: yo derribaré este templo hecho a mano y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Otro templo en 3 días. Nosotros hemos sido cansados, tenemos el Espíritu Santo, tenemos toda la obra completa. Ay, estos judíos cerrados de cabeza. Nosotros hubiéramos hecho lo mismo. Rechazarlo, no creerle, acusarlos. También Cristo nos enseñó por paradojas. En Marcos 12, 41, 44. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba el dinero en las arcas, y muchos ricos echaban mucho.
y vi una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. En un comentario de este pasaje, no se trata de la viuda, se trata de los ricos. Cristo nos hablaba con ironía, Mateo 16, 2, 3. Mas él respondiendo les dijo: cuando anocheceres, decid buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles, buen clima. Y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, le dice el Señor, ¿sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no pueden? A mí siempre de chiquito me enseñaron que nunca debo contestar con otra pregunta. Una pregunta con otra pregunta es de mala educación. Era bien mal educado el Señor Jesucristo. Otra vez entró en las sinagogas y había un hombre que tenía la mano seca. Y en Marcos 3, del 1 al 4, y les echaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Entonces dijo el hombre que tenía la mano seca: levántate, ponte en medio. Y le dijo: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. El Señor también le hacía una pregunta y él contestaba con otra pregunta. Les encantaba ponernos a pensar, ponernos a ver dentro de nosotros mismos, ¿no? Lo que conocemos como preguntas retóricas. Y aquí mismo muestra aquel Señor del día de reposo. El mensaje de la enseñanza de Jesús, hermanos, lo más importante se centra en lo que tiene que ver con el reino de Dios. La enseñanza de Jesús se basa en este mensaje, ¿no? Un mensaje que llevaba con autoridad y poder, sanando, salvando a las personas. Y este era su tema principal, el reino de Dios. Y vamos a ver 3 puntos así rápidamente acerca del reino de Dios. La realidad del reino de Dios. Número 2, cómo vivir en el reino de Dios. Y 3, el Señor del reino de Dios. El reino de Dios, hermanos, según Marcos, es el mensaje de Jesús y que se puede resumir en Marcos 1:15. Acompáñenme allí, por favor. Dice la palabra del Señor: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Mateo 4:17 habla de lo mismo. Acompáñenme, Mateo, por favor. Mateo 4:17. Desde entonces comenzó a Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El versículo 23, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. También pueden ir a Lucas 4:43, que no lo vamos a leer, hermanos. Los evangelios contienen 66 refranes diferentes del reino de Jesús. Ya juntando los paralelos dan más de 100, incluidos los que vienen repetidos. El reino no se refiere a un reino físico, hermanos. El reino de Dios se refiere a un reino espiritual. Jesús mismo dijo en Juan 18:36, mi reino no es de este mundo. Aunque la frase, por lo tanto el reino, hermanos, puede ser definido como la aplicación definitiva y decisiva de Dios de su reinado soberano. Este reino fue inaugurado durante el ministerio de Jesús y se consumará al regreso. Este reino va a consumarse en la segunda venida del Señor. Por eso también en este pasaje de Hechos veremos la importancia de la ascensión, porque el Señor no puede regresar si no se hubiera ido. También el reino de Dios, esta frase no se utiliza en el Antiguo Testamento, pero son muchos y abundantes los conceptos de Dios como Rey y aquel que gobierna todo sobre su reino. Y vamos a leer nada más 3
Daniel 2:44. En los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Disminuirá y consumirá todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. El Salmo 22, 27 al 28 dice lo siguiente: se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de la tierra de las naciones adorarán delante de ti, porque de Jehová es el reino, y Él regirá a las naciones. El Salmo 103, 19 dice que Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. Así que, hermanos, a menudo se habla de Dios como el Rey de Israel y de todo el mundo. Sin embargo, también existe la expectativa de que Dios algún día gobierne a todo su pueblo de una manera inigualable. Por lo tanto, cuando Jesús vino predicando que el reino de Dios había llegado, su público judío sabía que se refería al gobierno completo de Dios sobre Israel y todas las naciones. Jesús enseñó que el reino de Dios está presente. Jesús enseñó que el reino de Dios está aquí, ya, y también en el futuro. O sea, todavía no. ¿Cómo es esto? Veamos lo que dice Mateo 11. El reino de Dios, hermanos, es una realidad presente. Mateo 11. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Tiempo presente. Ahí mismo en Mateo 12, 28. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Marcos 1:15. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el Evangelio. Y también el reino de Dios es una esperanza futura, hermanos. Veamos Mateo capítulo 6, versículos del 9 al 10. ¿Se acuerdan de este pasaje? Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Ahí, un capítulo adelante, en el 7:21, veamos lo que dice el Señor. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mateo 8:11. Yo os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán junto con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Y Marcos 14:25, hermanos, para terminar este punto. Hasta el Mateo. Marcos 14:25. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que aquel día que lo beba de nuevo en el reino de Dios. Entonces, hermanos, vemos el reino de Dios, Jesús enseñándonos de esta manera presente, inaugurado en su ministerio, pero también en el futuro, es decir, algo que no hemos todavía alcanzado, ¿no? Cuando Jesús el Rey vino a la tierra, dio comienzo el reino, pero este reino, hermanos, sigue siendo cuestionado en el mundo y no será experimentado plenamente hasta que toda rodilla se doble, hasta que toda lengua confiese que Jesús es el Rey. Eso tendrá que esperar hasta que Jesús venga por segunda vez.
La frase reino de Dios y reino de los cielos son sinónimos, representan la misma realidad. Hay muchos versículos, ¿no?, que demuestran esto. Mateo 5:3, Lucas 6:20, a veces dice reino, a veces dice cielo. Es un sustituto del nombre divino de Dios. Mateo utiliza los términos indistintamente en el mismo contexto, en el mismo pasaje, ¿no?, en el pasaje del joven rico. En Mateo 19, 23, 24, dice, usa este texto, ¿no? Es difícil que un rico entre al reino de los cielos, ¿no? Y otra vez les digo que es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que un rico entrar en el reino de Dios. Las dos palabras en el mismo pasaje. El reino de Dios, hermanos, es el gobierno de Dios. Pero el reino de Dios no es lo mismo que la iglesia o el pueblo de Dios. ¿Sale? El pueblo de Dios estará en ese reino. Y esto es lo que Jesús enseñaba, ¿no?, en esta parte del reino de Dios. ¿Y cómo debemos vivir el reino de Dios? Y esta puede ser contestada con otra pregunta. ¿Cómo estás viviendo tu cristianismo? ¿Cómo va tu vida de iglesia? ¿Qué estás haciendo aquí que crees que vamos a hacer allá? Podemos decir, es que yo estoy fortaleciendo mi matrimonio en el Evangelio. Yo te puedo decir, en el reino de los cielos no vas a tener esposa. No que esté mal, que esté fortaleciendo tu matrimonio. Estás practicando el amor al prójimo. Pero ese se debe practicar con tu esposa, con tus hijos, con tus padres, con todos tus semejantes. ¿Cómo vivir en el reino de Dios? Para contestar a esta pregunta tendría que leer nuevamente lo que el hermano Larry tardó como 4 meses y medio, yo creo, en compartirnos con el Sermón del Monte, ¿no? Ahí están las escrituras, hermanos. Él enseñó cómo deben de conducirse los ciudadanos del reino. Y repetía en los evangelios, en Juan, ejemplo los he dado. ¿Recuerdan el pasaje donde Pedro se ciñó la toalla y le secó los pies a todos los apóstoles, se los lavó? Fue Jesús. Y todavía Pedro, no, Señor, yo lo hago. Tú no me vas a lavar los pies a mí. Te tengo que lavar los pies, Pedro. Porque si no, no tendrás parte conmigo. Entonces lávame todo, le dice Pedro. No, Pedro, solamente los pies. El Señor siempre fue un ejemplo de cómo debemos vivir el reino de Dios, sobre todo en las prácticas espirituales. Él oraba a su Padre, él tenía comunión con Dios el Padre, tenía comunión con Dios el Espíritu. ¿Tú tienes comunión con Dios? Oras, lees y pones en práctica lo que lees. ¿Cuál fue la última ofensa que has perdonado? ¿Cuál es el último acto de caridad que has hecho? Las ofrendas de aquí no es un acto de caridad. Muestran tu generosidad y tu compromiso con la iglesia. Y sirve que para a veces la iglesia debe hacerlo con más frecuencia, mostrar y hacer obras de misericordia como iglesia con las ofrendas que ustedes dan. Pero de manera particular, ¿cuándo has hecho? ¿O cuándo hiciste la última obra de caridad? Y no es cuándo, ¿qué tan seguido lo haces? Yo quisiera ver cómo regañan a sus hijos en sus casas. Cuando mi esposa regaña a los hijos, yo me escondo bajo la cama. Fallamos, hermanos. No hay perfección como creyentes, pero sí hay un compromiso de obediencia, de vivir como Cristo. Cristo nos enseñó cómo es que se debe vivir en el reino de Dios. Nos enseñó muchas cosas. Va a haber dificultades aquí, va a haber pruebas aquí en este reino terrenal. Pero cuando Él venga por segunda vez, dice que no tendrás necesidad de nada. Y tú estarás allí. Seguimos viendo el versículo 1, ¿no? Hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar.
haciendo prodigios y milagros. Jesús compartía acerca del reino de Dios, cómo vivir en él y sobre todo darse el lugar que le corresponde dentro del reino de Dios. Cristo es el Señor del reino de Dios. Como el tan esperado rey del linaje de David, Jesús es así el Señor del reino, pero no es un rey común. No solo le llaman admirable consejero, Padre eterno y príncipe de paz, esto en Isaías 9:6, sino que también se le llama Dios poderoso. Vamos a ver aquí que el Señor del reino de Dios tiene mucho más títulos que eso. Vamos a ver sus palabras y sus acciones. Primero, le llama el Mesías o Cristo. Fue elegido especialmente y separado como agente ungido de Dios, aunque Jesús suele evitar usar ese término debido pues, a connotaciones políticas. No digan que yo soy el Mesías, no se lo cuentes a nadie, ¿no? Reconoce la idoneidad del título como una descripción de él en varias ocasiones. Vamos a Marcos 8:27. Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea y de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos, diciéndoles, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros algunos de los profetas. Pero él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo, tú eres el Cristo. Pero él le mandó que no dijesen esto de él a ninguno, ¿no? Otras versiones de los evangelios dicen, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Un título para Jesús, el Mesías o Cristo. Y uno que a mí me fascina, o es una de las cosas como siempre noté que Jesucristo se autodominaba, es el Hijo del Hombre. Es un título más común que Jesús usa para sí mismo, aunque ese término podría enfatizar la humanidad de Jesús basándose en su conexión. ¿De dónde viene este título? Viene de Daniel, hermanos. El libro de Daniel 7, versículos 13 y 14. Dice el Señor en Daniel, miraba yo en la visión de la noche, y he aquí las nubes del cielo, venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno, que no será destruido. Este es el origen de este título que Jesucristo se autodeterminaba, ¿no? Debe entenderse como aquel que es gobernante y el juez. Hijo de Dios, también era otro de sus títulos. Enfatiza la intimidad con Dios, la elección para realizar un servicio especial, una relación única con Dios, que podemos encontrar en Juan 20:17, ¿no? Su divinidad en Juan 5:17 al 18, Juan 8:54, 59, 10:30 a 33. Si alguien reconoce o la intención del Evangelio de Juan de señalar a Cristo como Dios, es este, ¿no? El Evangelio de Juan. Cuando te digan que Jesús no es Dios y no sepas cómo hacerlo, lee Juan. Encontrarás respuestas a todas estas personas que dicen y niegan la deidad de Cristo, Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad. Una relación íntima, única, con alguien de su misma esencia, al igual que el Espíritu Santo. El cuarto título es el Hijo de David, que se encuentra frecuentemente en el Evangelio de Mateo, ¿no? Mateo con la condición de señalar, ¿no?, que Jesús es el heredero legítimo del trono de David. Entonces vemos aquí a Jesús
como el Señor del reino, ¿no? Con estos títulos. Y también, en quinto lugar, hace referencia a Jesús, como nosotros le decimos, Señor. Y esta palabra es muy común en el español, muy común aquí entre nosotros en México, ¿no? Señor, Señor Emilio, Señor Aldo. ¿Qué diferencia, no? Podemos hacer para referirnos al Señor Jesús en nuestro idioma. En el inglés, Jesús es Jesse. Y Jesucristo, Señor Jesús es Jesús. O al revés, no recuerdo. No, sí es. Entonces hay una diferencia que en el español no lo tenemos. Y quizás por eso no le tomamos mucha importancia. Y es muy común referirnos entre nosotros al Señor. Pero cuando estamos conviviendo con los de afuera, pues es muy común. Señor en señal de respeto. Pero este término, hermanos, se aplicó a Jehová en el Antiguo Testamento. Aunque el término podría aplicarse a dioses, reyes humanos, maestros u otros, en estos contextos se usa Jesús cuando un judío espera que sea aplicado a Dios. Jesús usa ese título en referencia a sí mismo, en Mateo 24:42. Velad pues, porque no sabéis a qué horas ha de venir vuestro Señor. Y así hay muchos pasajes. El Evangelio de Juan recibe claramente el título de Dios. Otros títulos vienen como Rey, Siervo, Profeta, Salvador, Cordero de Dios o el Verbo. Esos son los títulos del Rey del reino de Dios. Y la otra, hermano, pues son las palabras de Jesús. Jesús se demuestra a través de sus palabras como alguien que es mayor que Moisés. Tiene autoridad única sobre la ley. Sus palabras por sí mismos serían inapropiadas y egocéntricas si no fuera Dios. Indica el destino eterno de una persona que está determinado por su rechazo, su aceptación como Él, como Señor y Salvador. En los evangelios se encontraban, Él declara la supremacía sobre Abraham, sobre Jacob, sobre Jonás, Salomón, David, y mayor que el templo. Esto en Mateo 12:6. Y las acciones de Jesús, pues ya las hemos mencionado antes, ¿no? En la forma de cómo Él se conducía y el ejemplo que daba. Pero lo más importante, hermanos, Cristo demostraba que era Dios, que tenía una autoridad única sobre el templo, porque lo purificó, en Marcos 11:27-33, ¿no? Exorcizaba a los demonios, Marcos 1:27. Saqueando a Satanás, saqueando su casa, las enfermedades, sanando pues a los enfermos. El día de reposo, porque Él es Señor sobre el día de reposo, esto en Marcos 2:23-28. Su divinidad es evidencia por su capacidad para predecir el futuro. Si alguien predijo el futuro de Jerusalén, fue el Señor Jesús. Predijo la destrucción de Jerusalén en el año 70. Sucedió esto. El Señor ya estaba en los cielos con su Padre. Conocía los pensamientos de la mente de las personas. Al igual que ahorita, Jesús sabe lo que estás pensando. Y lo más importante, tenía la capacidad de perdonar los pecados. Solamente Dios puede hacer esto. Marcos 2:10, Lucas 5:21-24. Entonces vemos aquí que en este primer tratado dedicado a Teófilo y a ti y a mí, hermanos, dice Lucas que habló acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Entonces el Señor enseñaba con su ejemplo y nos mostraba con sus palabras acerca del reino de Dios, reino inaugurado en su ministerio. Versículo 2. ¿Hasta cuándo hizo esto el Señor? Hasta que el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo y a los apóstoles que había escogido. En Lucas 24:51 dice esto: y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. En Hechos se menciona esta frase, este tema 3 veces más. En el versículo 9, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y lo recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Las cuales también le dijeron: varones galileos, en el versículo 11, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús ha sido tomado de vosotros al cielo.
Así vendrán como le habéis visto ir al cielo. Entonces, hermanos, también el versículo de Hechos ahí en 1:22, Pedro dice, comenzando del bautismo de Juan hasta el día en que de nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Entonces el Señor, hermanos, ascendió, fue recibido arriba. Tenemos nosotros también que tomar en cuenta este hecho. Nosotros tenemos el testimonio de la iglesia primitiva por el poder del Espíritu Santo, estos libros que nos dan testimonio de cómo Cristo fue que ascendió al cielo. Pero algo de los personajes de esta iglesia primitiva, de los apóstoles, no serán testigos, es de algo que tú y yo sí seremos. Su venida, su segunda venida. Quizá ya estemos en su presente, me refiero a los que estén vivos. Se fue en una nube y así como se fue, regresará. ¿Se acuerdan del tabernáculo en el desierto? ¿Cómo se manifestaba la presencia de Dios en el templo, ahí en el tabernáculo? En el día, una nube. En la noche, una columna, ¿no? de fuego, una luz. El Señor tiene relación con las nubes, con el cielo. Se fue, ¿no?, a la presencia de Dios con su Padre en una nube. En Juan 16, 7-11, el Señor dijo esto: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Ahí mismo en Juan 14, 1-7, no se turbe vuestro corazón, dice el Señor. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si así no fuera, yo os hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuese y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Y sabéis a dónde voy? Y sabéis el camino. Y le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Y este pasaje precioso, ¿no?, que conocemos casi de memoria la mayoría de nosotros. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceráis. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto, ¿no? Y luego Felipe, pues Señor, muéstranos al Padre, nos basta. Tanto tiempo he estado con vosotros y aún no me conoces, Felipe. Otro de las enseñanzas del Señor, mostrar el carácter del Padre. Vemos aquí al Señor Jesús resucitado, hermanos, regresando al Padre, al que los apóstoles y sus discípulos fueron testigos. Esto resulta importante, pues ellos testificarán este hecho, que nos garantiza a nosotros no solo el perdón de pecados en el sacrificio de cruz en la cruz, sino además el regalo de la vida eterna. En Romanos 6:20-23, Pablo dice esto: porque cuando eras esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia, porque fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora te avergüenzas. Porque el fin de ellas es muerte, mas ahora que habéis sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La ascensión de Cristo, hermanos, nos garantiza la vida eterna, nos garantiza un reino espiritual, físico, que Él está preparando. Cuando tenemos esta figura de que el Señor está a la diestra de Dios, no está sin hacer nada. Él está sosteniendo su obra. La está sosteniendo con su obra en la cruz, con su muerte.
con su resurrección. Y es necesario que Él se vaya, porque de esta manera vendría el Consolador, el Espíritu Santo. El pueblo judío todavía esperaba un Mesías político que lo librara de Roma. Aún los apóstoles en este punto, recuerden que Lucas le dice que Él les abrió el entendimiento para que entendiesen todo lo que a Él se refería. En Lucas 24 ya el Señor resucitado no entendían. No había venido el Espíritu Santo sobre ellos. De ahí la importancia de que el Espíritu Santo ahora en nuestras vidas nos enseñe, nos diga estas cosas. Lees la Escritura, la entiendes y la aplicas a tu vida, hermano. Es una prueba manifiesta de que el Espíritu Santo está en tu vida. Efesios 2, 4 a 6. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, dice la palabra. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. No es lo mismo lo que dijo en el Evangelio de Juan. Donde yo estoy, estén también ustedes. Nos resucitó y nos hizo sentar. Pasado. Un reino que ya está, pero todavía no. Porque dice que yo estoy sentado en el cielo, al lado de Cristo, pero aquí estoy. Esa es la certeza de la fidelidad de Dios. ¿Qué confianza tenemos con el Señor? Era importante que todas estas manifestaciones de la resurrección de Cristo y la ascensión al cielo fueran vistas, no solamente por los apóstoles, como les comenté antes. En la primera declaración, ahí más adelante, en el capítulo 1, vemos que 120 personas se convirtieron en la primera predicación de Pedro. Y aún no venía aún el Espíritu Santo. Creyeron en el Señor. Muchos testigos, a 500 personas, dice Pablo, se les apareció. La ascensión de Cristo, hermano, es el sello de la aprobación divina de todo lo que Cristo ha hecho. ¿Se acuerdan? En Mateo 3:17, la primera manifestación, una de las manifestaciones más claras de la Trinidad. En el contexto, Juan el Bautista bautizando a Jesús, el Espíritu Santo en forma de paloma y la voz de Dios, el Padre, diciendo: este es mi Hijo amado en quien me complazco. La aceptación de Cristo de regreso al cielo, hermanos, hace manifiesta la complacencia de Dios de la obra que Cristo ha hecho. Bien hecho, hijo mío. ¿Cuáles fueron las últimas palabras de Cristo en la cruz antes de entregar su espíritu? Consumado es. Hay un traslado físico, hermanos, una elevación. La referencia, como le dije, la nube, que recuerda también lo que leímos en Daniel 7:13. En las nubes del cielo, ¿no?, a quien se le da dominio, gloria y reino para todos los pueblos, naciones, lenguas le sirvieran. Aquí, en este punto de hecho, solamente los creyentes judíos le servían. Pero la profecía de Daniel dice: naciones y lenguas le sirvieran. Jesús en su ascensión como Hijo de Hombre recibe su reino que abarca hasta los confines de la tierra, como dice Hechos 1:8. Y el resto del libro de Hechos va a registrar cómo comienza este proceso. En toda la Escritura, las nubes se asocian con la gloria de Dios. Lucas 9:24-36, Apocalipsis 1:7, Hechos 1:10 al 11, Éxodo 13:21, que hablábamos del tabernáculo. Éxodo 24:18 y Isaías 19:1 hablan de la gloria de Dios y su relación con las nubes. Su regreso, hermanos, será en gloria. Su separación oculta por una nube es su paso a la presencia de Dios. Misma presencia que tú y yo, que hemos creído en Cristo, tendremos la oportunidad en los tiempos perfectos, en las sazones que solamente Dios el Padre sabe, como veremos más adelante. Lucas nos quiere recordar que la historia de Jesús comenzó aquí en la tierra, continúa en el cielo, manteniendo su actividad desde ahí por medio del Espíritu, cumpliendo de este modo la promesa con que se despidió de sus discípulos en el relato de Mateo. Si no fuera así, ¿cómo pues cumpliría esto? He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo.
Esto es en cuanto a la ascensión. Y después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Vemos en los evangelios el obrar de Cristo en el poder del Espíritu Santo, y en Hechos el obrar del Espíritu Santo en el poder de las obras de Cristo. ¿Cuáles son las obras de Cristo, hermanos? Muerte, resurrección y ascensión. ¿Qué mandamientos les dio a sus discípulos? Podemos ver algunos de ellos. Lucas 22, 29, 30. Hey, hermano, espérate, pero ahí todavía no pasaban estas cosas. ¿Recuerdas el 24? Donde Él les dio el entendimiento para que comprendieran todo lo que Él se había dicho. Dice Lucas 22, 29, 30. Yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y viváis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Jesús nombró a sus discípulos como líderes, jueces de su reino. Su trabajo fue la dependencia del Espíritu Santo, continuar desde donde Jesús se detuvo, proclamando el evangelio del reino y extendiendo el reino hasta llenar el mundo, con la locura, con la predicación del evangelio, con todo lo que Él enseñó e hizo, como decía el versículo 1. Vemos entonces cómo el evangelio de Lucas establece que el reino fue la tarea principal de Jesús y que comisionó a los apóstoles para que llevaran a cabo esta obra después de su ascensión. Lucas 24, 45, como les mencionaba, les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. ¿Qué Escrituras? Todo lo que se decía en el Antiguo Testamento concerniente al Hijo de Dios, sobre su persona, y relacionada con lo que ellos habían visto y caminado con Jesús. Escogidos por Cristo, esto vamos a verlo mucho más adelante, de manera más completa, en la defensa de Pablo en su apostolado. Pero las cualidades de un apóstol empezaban, hermanos, con un llamado personal, extraordinario por parte de Cristo. Y en su desempeño tuvieron manifestaciones externas que testifican de su apostolado. Porque Él actuó en Pedro para ser apóstol, dice Pablo en Gálatas 2:8. Él lo hizo, apóstol de la circuncisión. Ese mismo Cristo también obró en mí para hacerme apóstol a favor de los gentiles. Es Cristo escogiendo. En Marcos, aquí viene donde Él, de este grupo de seguidores, selecciona 12. Dice Marcos 3:13 al 19. Después subió al monte y llamó así a los que Él quiso. Y vinieron a Él y estableció a 12 para que estuviesen con Él y para enviarnos a predicar. Y que tuviesen la autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, a Juan, hermano de Jacobo, a quien apellidó Boanerges, que esto es hijos del trueno, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista y Judas el Iscariote, el que le entregó, y luego dice, y vinieron a casa. Entonces Jesús escoge a 12 para predicar. ¿Predicar qué? El evangelio, hermanos. Un requisito para ser apóstol es ser nombrado por Cristo. El término apóstol, hermanos, servía para designar un enviado, delegado o embajador mandado con un mensaje y con la autoridad de quien lo enviaba. Así pues, los 12 apóstoles de Jesucristo fueron enviados con la autoridad de Cristo para predicar y enseñar acerca de Él. Todo lo que Cristo hizo y enseñó. Y vamos a dar una breve introducción nada más al versículo 3 para terminar esta mañana. A quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Todavía, después de la resurrección, seguía enseñándoles y hablando acerca del reino de Dios. En estos 40 días también les dio estos mandamientos. Uno de ellos, quédense en Jerusalén hasta que sean embestidos de lo alto. Jesús se desapareció a muchos de ellos, ¿no? El mismo domingo de resurrección se le apareció a María Magdalena en el huerto. Marcos 16:9, Juan 20:11. Se le apareció a las 2 personas que iban en el camino de Emaús. Comieron con Él y no le reconocieron. Y dice Marcos en este pasaje, y aún viéndolo, no creían. Se le apareció a Pedro también el domingo de resurrección, ¿no? En Lucas 24:34, 1 Corintios, Pablo también menciona este hecho, en 1 Corintios 15:5. Se le apareció a 10 discípulos
también el domingo de resurrección en Jerusalén. Esto lo marca Marcos 16:14, Lucas 24:36, Juan 20:19 al 25, en el aposento alto. Al siguiente domingo se les apareció a los 11 discípulos. Mete la mano, mira, aquí soy. Algún tiempo después se le apareció a 7 discípulos que pescaban en el mar de Galilea. ¿Se acuerdan, Señor, en la playa? A los 11 discípulos en el monte de Galilea, como vemos antes de su ascensión. Pablo menciona más de 500 en 1 Corintios 5:5. A Jacobo, Santiago, algún tiempo después, en 1 Corintios 15:7. A sus discípulos en el monte de los Olivos, 40 días después de la Pascua, antes de su ascensión. Y por último se le apareció a Pablo, camino a Damasco, varios años después. Esto lo menciona Hechos 9:1-19, y Pablo lo menciona en sus discursos. Y en 1 Corintios 9:1, 15-8. Estas son las apariciones que no dejan lugar a dudas, indubitables, por el testimonio de hombres y mujeres que lo vieron. No eran 12 los que estaban ahí en Betania viendo al Señor ascender a los cielos, porque esos mismos que permanecieron juntos en Jerusalén recibieron al Señor como 120 personas al principio de Hechos. Estaban listos todos sus seguidores. Hay que aprender a separar los que tenían un cargo de importancia, ¿no? Por alguna razón eran 11, ¿no? 12, perdón, porque inmediatamente nombran a Matías. Ahí nos falta uno. ¿Quién se va a hacer cargo de la bolsa del dinero? Y oraban al Señor, y al no tener una respuesta, Señor, guía, y echaron suertes. Cuando el Señor Jesús resucitó y se presentó vivo en varias ocasiones, el grupo de apóstoles manifestó una fuerte resistencia a creerlo. Así que una de las apariciones Jesús les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído los que habían visto, lo que le habían visto resucitado. Esto viene en Marcos 16:14. Pero al final, hermanos, no quedó ni la más leve sombra de duda en ninguno de ellos, a punto que estuvieron dispuestos a sufrir y dar su vida por predicar la resurrección de Jesús. ¿Cómo fue vencida esta resistencia inicial? El libro de los Hechos nos da la explicación. A quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, dice el versículo 3, apareciéndoseles durante 40 días. Vemos que estas apariciones, hermanos, no fueron un incidente aislado, sino una sucesión de hechos, uno tras otro, ¿no? Todo esto constituían pruebas indubitables que alejaron definitivamente de ellos cualquier sombra de dudas que ese Jesucristo había resucitado. No es fácil creerlo. Y Pablo lo menciona en 1 Corintios 15:14, y con esto vamos a terminar, hermanos. Si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación, y vana es también nuestra fe. Si Cristo, hermanos, no resucitó, ¿qué estamos haciendo aquí esta mañana? Notemos entonces, hermanos, que el cristianismo no se basa sobre las ideas de unos cuantos discípulos de Jesús, sino sobre un hecho histórico, la resurrección de Jesús. Así que Lucas comienza su relato presentando este hecho como un suceso atestiguado por muchas pruebas indubitables, de las que nosotros también podemos estar completamente seguros. Una vez establecido este solo fundamento, hermanos, era necesario anunciar un hecho tan trascendente a todo el mundo. Por lo tanto, a lo largo de este libro iremos viendo cómo una y otra vez la resurrección de Jesús aparece en toda la predicación de los apóstoles. Versículo 1 de Hechos. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. ¿Qué es lo que te ha enseñado Cristo a través de su palabra? Tu experiencia y tu comunión con Él en todo este tiempo que has creído. Si alguno aquí no ha creído en Cristo y no ha puesto su confianza en este fundamento de Cristo y solo Cristo, hermano, acércate, platiquemos. Aquí hay muchos Felipes que pueden explicarte, como al etíope, todas estas cosas.
Y quizá Dios en su misericordia envíe su Espíritu Santo a tu vida y vengas a ser parte de este reino de Dios que Cristo tanto predicó en los evangelios. ¿Cómo estás viviendo tu cristianismo? ¿Estás cumpliendo la gran comisión, hermanos? ¿Estás hablándoles a otros del reino de Dios? Que ya empezó, pero todavía no, y explicárselo. Es que no sé cómo, el Espíritu Santo sí lo sabe. Dejaremos pendiente el versículo 4 y 5, que solamente lo vamos a leer. Y estando juntos, le mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, el cual os dijo: oíste de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo dentro de no muchos días. 10 días después de su ascensión, en la fiesta del Pentecostés, se cumplió la promesa del Señor. Una vez, hermano, que tú vienes al Señor, crees en Él, lo aceptas, o Él te escoge, o Él obra en ti. Vamos a aprender al final de todos esos estudios sobre el Espíritu Santo que el Señor te sella. Y por eso creemos, como mencionaba hermana Silvia en la escuela dominical, que la salvación no se pierde. Mismo Jesús enseñó: de todo lo que el Padre me ha dado, yo no pierda nada. Así que si estás sin Cristo, hermano, estás perdido, amigo. Pero si estás en Cristo, hermanos, tienes un privilegio y una gran responsabilidad de predicar este evangelio del reino de Dios a toda criatura. No en tus fuerzas, en el poder del Espíritu Santo. Es que no sé cómo. Él te enseñará todas las cosas que os hace falta. Vamos a orar. Bendito Dios, Padre eterno, te damos gracias, Señor, por la vida, la obra de Cristo. Cómo, Señor, fue manifestada en los evangelios, Señor, de su concepción. Y antes de su concepción, Señor, en el contexto de cómo el profeta Juan el Bautista también nació, Dios. Te damos gracias por tu bendita palabra, Dios, y que muchas de estas aún es incomprensible para nosotros, pues el Espíritu aún nos revela lo que deseamos saber, un conocimiento total, completo y pleno. Gracias, Padre, porque tu Espíritu nos enseña lo que nos hace falta en este momento. Oro, Señor, para que tú sigas obrando en el corazón de aquellos que nos han alcanzado, Señor. Y veamos entrar por estas puertas, Señor, y manifiestes lo que dices en Hechos 2:47. Añadir cada día por tu sacrificio, Señor, por tu obra en la cruz, por tus hechos, al reino de Dios, a cada persona que ha de ser salva. Una a una, Señor, las familias de la tierra, las naciones de todo el mundo, Señor, te conocerán y te adorarán, cumpliendo así tu palabra. Tu gloria está por encima de todo y nadie puede opacarla, Señor. Tú mereces ser honrado, respetado y glorificado. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Dios. Gracias por tu Espíritu. Gracias, Santísima Trinidad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.